con el calor y que tiene que ver con los cortes de energía, en muchos casos, que es la cadena de frío, que no se corte. ¿Cómo impacta en los alimentos? Realmente estamos con la ingeniera en alimentos, Carla Pagano, en comunicación telefónica. Muy buenas tardes, Carla, gracias por atendernos. Hola, ¿cómo estás? Bueno, la cadena de frío, casi una utopía a veces en los meses de calor intenso y sobre todo en los días de corte. ¿Cuál es el impacto real de que la heladera no esté funcionando por un corte de energía, por ejemplo? ¿Cuándo empieza a ser el momento crítico? Bueno, el momento crítico es cuando los alimentos dejan de estar a la temperatura de conservación requerida, ¿no? Hay algunos alimentos que requieren temperaturas de refrigeración y otros de congelación. Lo importante que podemos tener en cuenta en cuanto a los cortes de luz es que si un alimento está congelado y pierde, digamos, su congelación, lo que puede hacer, ese alimento se puede cocinar y no lo podemos desechar. Ahora, un alimento que estaba en la heladera y que cuando uno lo toca está a una temperatura que ya no está frío, digamos, ese alimento ya no puede utilizarse, ¿sí? Porque ya no sería un alimento seguro. A ver, entonces el criterio es, el alimento congelado que entra en un proceso de descongelamiento está apto para el consumo, lo podemos cocinar. Sí. Pero si está en la heladera, a una temperatura de la heladera, frío pero no congelado, y pierde y vuelve a adquirir la temperatura ambiente, no podemos comerlo. No, ya no sería seguro. Es decir, la vida útil de los alimentos es en base a lo que el productor y las pruebas que hizo son las condiciones óptimas requeridas, ¿sí? Si ya no se cumplen esas condiciones, en el caso de los alimentos perecederos, que ya no están a la temperatura que el productor evaluó, Claro. ya no podemos garantizar la vida útil del alimento. Es en base a eso, digamos, ¿no? Un microorganismo se multiplica a una condición. Carla, eso, a ver, eso en relación a los alimentos que nosotros vamos al supermercado o al almacén y están efectivamente en las heladeras, ¿no? Esos alimentos fueron pensados para estar en condiciones de frío de heladera. Podemos tardar un poquito en llevarlos hasta nuestros hogares. El pedido llega 2 horas después y ahí estamos dentro de los límites razonables. Si llega con hielos y envuelto en estos recipientes particulares. Más de 2 horas un alimento a temperatura ambiente no puede estar. A la temperatura ambiente no, pero con los hielos de plástico o estas bolsas que conservan o pretenden conservar la temperatura que usan los deliveries de supermercados, ¿alcanza para que llegue a la heladera en esas 2 horas? Sí, si uno lo toca, o sea, depende cómo se encontrará el alimento, si está frío y si el hielo es suficiente para el volumen de lo que yo estoy comprando, sí, uno se da cuenta al tacto, digamos, ¿no? Si está frío cuando llega a casa, está para incluirlo en la heladera. Bien. Sí. Perfecto. Ahora, por ejemplo, la fruta y verdura no está en la heladera en el supermercado y nosotros la guardamos en la heladera. Si se corta la cadena de frío, si me quedo sin luz en la heladera, cuando pierde el frío, la planta de lechuga, el tomate, ¿puedo consumirlo? A ver, no me va a causar una intoxicación, perfectamente lo puedo consumir. Lo que se hace en algunos casos es alargar la vida útil de la mayoría de los alimentos. En el caso de las frutas y las verduras, no me va a durar el tiempo que me va a durar siempre, sobre todo dependiendo en qué nivel se encontraba, ¿no? En qué estado. Me va a durar menos, eso seguro, pero lo puedo consumir siempre. Lo puedo consumir. Es decir, alimentos que estaban fuera de la heladera, pero que yo decidí poner en la heladera para extender su vida útil. Si se corta la luz, están todavía aptos para el consumo, aunque al tacto hayan perdido el frío. Sí. Bien, porque ese buen criterio. ¿Qué pasa, por ejemplo, con las carnes que uno decide congelar en el freezer? Se corta la luz, se descongelan, pero son pedazos muy grandes. Compré más para varios días y no lo puedo consumir todo en un rato. ¿Puedo ponerlo en la heladera y mantenerlo unos días más hasta decidir comerlo? ¿Puedo devolverle frío y ponerlo en la heladera? A ver, ¿cómo es una descongelación segura? Apartamos de ahí. Una descongelación segura es bajar del freezer una porción de carne o lo que sea que uno tiene, un pedazo entero, lo baja al freezer y se descongela de un día para otro. Eso es lo ideal, ¿sí? Porque todo es congelado, el centro no está frío, por lo cual a veces pasa que el centro queda crudo y el resto no. Eso es la descongelación segura de todo lo que tengamos. Ahora bien, se me corta la luz. Tengo un pedazo de carne en el freezer muy grande, no se descongeló o se descongeló. Si no se descongeló, lo puedo bajar en la heladera y mantenerlo 2 días más. Ahora bien, si se descongeló, ¿qué tengo que hacer? Lo tengo que cocinar para no desecharlo, ¿sí?
No puedo volver a congelarlo cuando la luz vuelva. Nunca. Nunca. No, ¿Por qué? Ningún alimento. ¿Qué puede pasar? ¿Qué es lo que pasa con lo que es la refrigeración y la congelación? Partamos de la base. En refrigeración, los microorganismos quedan multiplicándose a una velocidad muy bajita, ¿sí? Por eso, en heladera, los alimentos duran un poco menos. Sí. Y en el freezer, el tiempo de vida útil es mucho más largo, uno se lo alarga. En el freezer, los microorganismos no se mueren, pero quedan ahí, quietitos. No se multiplican ni nada, ni aparecen reacciones de degradación, ni nada por el estilo. Entonces, cuando uno descongela, ese microorganismo que contenía ese alimento empieza a multiplicarse. Se activa. Sí. Deja de estar latente. Entonces, ya no tengo la misma cantidad de microorganismos al momento de congelarlo que cuando se descongeló. Se reprodujeron. Entonces, empiezan a suceder reacciones, entonces ya no es el mismo alimento. Cuando yo tengo un alimento congelado, lo descongelo y lo vuelvo a congelar, ya ese alimento tiene ya un proceso digamos, de descomposición, por decirlo de alguna manera. ¿Qué son bacterias, por ejemplo? Sí, claro. Claro. Tengamos en cuenta que el 30% de la producción mundial de alimentos se debe a la pérdida de la cadena de frío, es un montón. Ajá. O sea, se pierde, no entendí eso, se pierde. Sí, que se pierde por la pérdida de una temperatura de refrigeración o de congelación. Claro, es muy importante esto que señalas. Se descongela la carne, yo digo, bueno, vuelve la luz, la vuelvo a congelar. No, porque la carne se transforma en un producto que tiene otros seres, bacterias reproducidas. Tal cual. O sea, si yo la toco y está dura, sí la puedo volver a congelar. Ahora, yo la toco y la carne ya se descongeló, no. Tengamos en cuenta eso, ¿sí? Qué sé yo, quizás un paquete de un pelleto. Hay alimentos que se descongelan más rápido que otros. Si yo tengo un pelleto, un trozo de pelleto entero, probablemente tarde mucho más en descongelarse que un envase de hamburguesas o de un alimento así ya que ya tiene un prefrito, digamos. Eso se descongela mucho más rápido. Bueno, no hay que quitarlos. Cocinémoslos y comámoslo hoy. Bien, y si el pelleto está congelado adentro y por fuera está a temperatura ambiente y al tacto parece carne fresca, sin congelar, tampoco comerlo, tampoco volver a congelarlo, hay que cocinarlo. Sí. Bien. ¿Qué pasa? Las heladeras son usadas también a veces por recomendación de los propios prospectos de remedios para almacenar algunos remedios. ¿Qué pasa cuando se pierde el frío de esos remedios, de antifebriles, por ejemplo, que se ponen en la heladera en muchos hogares? Los antifebriles en realidad se colocan no por algo... a ver, no me quiero meter... Uno tendría que leer el prospecto. Los antifebriles que tengo yo de mis hijos, por ejemplo, no tienen la condición de mantenerse a una temperatura de refrigeración, ¿sí? Uno lo hace más que nada para que se mantenga en condiciones óptimas. Claro. ¿Y qué pasa si se corta la luz? ¿No le pasa nada? En los antifebriles no, habría que ver los remedios que sí necesitan cadena de frío, sería lo mismo, pierde la cadena de frío. Sí, siempre hay a veces que... Sí. Perdóname, No, por favor, desarrolla lo que ibas a decir. Hay a veces que uno coloca en la heladera determinados alimentos o algunos productos porque se mantienen mejor. Hay personas que, qué sé yo, colocan una crema porque no pasan determinados... Bueno, si pierdo la cadena de frío en ese caso no pasa nada. Ahora... ¿Una crema, decís, te referís a una crema cosmética o una crema...? Sí, crema cosmética. Claro. Ahora, cuando es una exigencia, ahí ya sí es otro tema. Ahora, por ejemplo, con el pan lactal o el pan con semillas, el pan negro que está embolsado, mucha gente lo frisa y lo saca del freezer, lo pone en la heladera para después, en ese proceso de descongelamiento gradual, usarlo. Si se corta la luz, estaba en el freezer, son 5 paquetes de pan que no voy a poder comer todos juntos una vez que se descongelen. En ese caso, ¿sí puedo volver a congelarlos o también aplica lo que aplica, por ejemplo, para la carne que tiene bacterias? Partamos que todo tiene bacterias y en realidad lo que uno hace, que en el caso de los panes, es porque se multiplican muy fácilmente por hongos. Si uno no los coloca en el freezer, lo que va a pasar es que llegando a la fecha de vencimiento se van a empezar a honguear. Lo que hace al colocarlos en el freezer es que eso no suceda.
Bien. Ese pan no se va a honguear, lo que sí va a pasar es que quizás no va a quedar con las mismas condiciones óptimas del que consumo siempre, ¿sí? Claro. Va a tener o sea, porque tuvo esa especie de descongelación y recongelación de nuevo. Claro. Pero no va a ser algo que me pueda causar una intoxicación, pero sí no va a quedar en condiciones óptimas. La humedad que adquiere al descongelarse, que se pone un poquito como más húmedo, un poquito mojado, al volver a congelarse es lo que afecta a la calidad, pero no pone en riesgo no pone en riesgo cuando lo consumís. No, por unas horas no. Carla, te hago una última pregunta. Hay un mito que dice que muchos supermercados, para ahorrar energía, desconectan la electricidad por la noche de sus heladeras o bajan la intensidad de ese frío. Vos, como experta en estos temas, ¿has podido tener noticia, información precisa sobre esto y confiable sobre esa práctica? No, la verdad que no. La verdad que no. Se supone que hay inspectores que verifican la temperatura de los productos, en los supermercados chinos también. Lo que sí podemos darnos cuenta solamente es en el helado cuando se encuentra cristalizado. A ver, el helado cristalizado, ¿qué quiere decir? Esos cachitos de hielo indican que fue descongelado y vuelto a... Se perdió la cadena de frío, sí, se perdió la cadena de frío. El resto de los alimentos, la verdad es que no lo podemos saber y eso pasa con los alimentos. En realidad quizás uno se intoxica y después, bueno, ¿qué puede haber sido? Y puede haber sido todo lo que consumí ayer, bueno, es más difícil de detectarlo. Pero sí, en un helado, cuando uno lo consume y encuentra los digamos, que está cristalizado, los pedacitos de cristal, se te das cuenta, tiene otra textura diferente, ahí es porque perdió en un momento la cadena de frío. En el caso, por ejemplo, de los yogures, ¿hay algún indicio de que haya perdido la cadena de frío y que ya haya vuelto a enfriar? Me refiero a esa separación entre lo sólido, lo más sólido del yogur y el agua, esa especie de suero que se le acumula a veces arriba. ¿Puede ser un síntoma de eso o no tiene nada que ver? No, a veces pasa por lo mismo por los quesos, tiene que ver con la calidad de producción y con la calidad del producto en sí. Si uno consume siempre la misma marca y ya conoce el producto, y bueno, puede pensar, pero la verdad es que es muy difícil. Hoy en día uno consume, compra de acuerdo a precio, a un montón de factores, y la verdad es que quizás no es tan afín a una marca en general. Claro. Entonces tampoco uno conoce tanto. Muchas veces tiene que ver con el proceso de producción, con las materias primas, con un montón de otras cosas. La manteca, por ejemplo, también, además de ponerse blandita, eventualmente no se llega a derretir, pero sí adquiere llega a unos límites cercanos a estar más líquida o cremosa que sólida. Ese cambio de apariencia implica un cambio químico que puede ser perjudicial para la salud si se la come en esas condiciones y después adquiere otra vez la solidez que el frío le da. Sí, siempre lo importante es que no pierda la cadena de frío, sí, tal cual, todo lo que es perecedero y que puede estar a temperatura ambiente y que los microorganismos se pudieran multiplicar, puede implicar a la larga, uno no sabe qué tanto, cuánto tiempo estuvo expuesto a determinada temperatura o no y cuánto significó en cuanto a microorganismos, que a reacciones que nos pueden deteriorar el alimento y causarnos a nosotros una intoxicación. Si uno tiene en la heladera un recipiente con arándanos o con cerezas o con frutillas que tenían buen frío, pero llegó el corte de luz, tomaron temperatura ambiente y empezaron a generar esos honguitos, esa pelucita blanca en alguna de las frutillas o de las cerezas que están ahí, ¿alcanza con eliminar las 2 o 3 frutas afectadas y lavar el resto, y el resto con ese chorro de agua se limpia de ese hongo blanco que cubría las otras frutas? Sí, porque eso es individual de cada fruta, digamos. Tiene que ver con cada unidad de lo que le puede haber sucedido. El resto, si no se ve a simple vista, con desinfectarlo como se debe y demás, es suficiente. ¿Y cómo se debe desinfectar para si en el mismo recipiente había una frutilla vecina que estaba cubierta de hongos? Bueno, todas las frutas y verduras que se van a consumir, sin quitarle la cáscara, ¿no? ¿Se entiende? Tomate, ensalada, lechuga, frutas, bueno. Por cada litro de agua que uno coloca en un recipiente, tiene que agregar 3 gotas de lavandina. 1 litro de agua, 3 gotas de lavandina. 3 gotas de lavandina, la cantidad suficiente para sumergir lo que yo voy a consumir. Perfecto. Durante 10 minutos. Sí. ¿Y después tengo que enjuagarlo con agua sin lavandina? Sí. Después de los 10 minutos se enjuaga, otros 10 minutos con agua, digamos, corriente, agua de la canilla, y después ya se puede usar lo que se puede hacer también es secarlo y guardarlo en la heladera. Una vez que uno lo secó, eso ya se puede
guardar por durante 3 días. Bien. Y si no, se puede consumir en el momento. Bueno, y 2 preguntas finales. Con estos días de calor, las frutas son el alimento ideal en muchos casos. Sí. Y hablabas de que las frutas que tienen una cobertura de cáscara, de alguna manera están más protegidas. Ahora, si una fruta o una naranja que estaba con frío se descongela o se entra a temperatura ambiente, ¿el jugo, la pulpa, está protegida de los cambios químicos que se dan con esa temperatura normal que adquiere? ¿Cómo? Perdóname. Una naranja, ¿no? Su cáscara la protege, pero la naranja estaba fría y pierde el frío, ¿no? ¿Está protegida? ¿Ya puedo volver a enfriarla? ¿Está protegido el interior, la pulpa y ese jugo potencial que tiene la naranja de ese proceso de enfriamiento, pérdida de frío y vuelta a enfriar? Sí, pero es que a la naranja no le afecta ese enfriamiento o mantenimiento a temperatura ambiente, a ninguna fruta ni nada. En realidad lo que tiene que ver es con... No durará lo mismo que durará siempre, ¿no? ¿Se entiende? Porque uno con la refrigeración alarga la vida útil. Bien. Y finalmente los huevos, que son siempre una preocupación por la salmonela y porque las cáscaras a veces están un poco sucias. Los huevos los compramos de la góndola, no están en la heladera en los supermercados, pero en los hogares tendemos a guardarlos en las hueveras de la heladera. Si se corta la luz, ¿cómo afecta ese enfriamiento que le dimos, la posterior pérdida de frío y el reenfriamiento eventual que le vamos a dar cuando vuelva la luz? Sí. No, en realidad no le afecta a los huevos. La única manera de saber, hay huevos que vienen con una fecha de vencimiento, en realidad todos deberían tenerla, pero no lo tienen. Y por el otro lado, la manera de saber si un huevo está, digamos, fuera de, ya no se podría usar, es sumergirlo en agua. El huevo que flota, esto es prehistórico. Sí, el huevo que flota, lo hago. ¿Cuánto tiene que, porque mi pregunta es, el huevo se pone vertical y flota, pero ¿flota cuánto? ¿Tiene que sobresalir del agua? Si se pone vertical y no asoma del agua, ¿sigue siendo preocupante? Ya que flote, ya está. Ya lo descartamos. O sea, cuánto flota o no, ya al flotar significa que el huevo ya está envejecido. Bien. Entonces ya tiene una cámara de aire dentro, por eso empieza a flotar, por lo cual, y no lo usemos. No lo usemos. La recomendación es a los huevos guardarlos en la heladera o dejarlos afuera por el tema de las bacterias que puede haber en la cáscara. A ver, siempre el tema de los huevos hay una controversia. Yo recomiendo no lavarlos porque la salmonela que tiene la cáscara puede penetrar en el huevo. Pero a veces vienen sucios, ¿no? Sí, vienen sucios. Cuando vienen sucios con caca, la caca la lavamos. Claro. Eso sí, y sí, siempre lo ideal es mantenerlos en la heladera. ¿Por qué? Por lo que dije antes, en la heladera lo que se hace es retardar el crecimiento de los microorganismos. Claro. ¿Sí? La cáscara es, digamos, lo externo del huevo, por lo cual uno tiene que tener el menor contacto, no está tocando la cáscara y se va a comer algo directamente, sino tiene que tener ese proceso de lavado de manos en el medio para evitar la contaminación cruzada. Carla, y última pregunta. Poner un huevo. Sí. Última pregunta, la heladera en sí misma, se corta la luz, hay alimentos adentro de esa heladera que siguen sus procesos de adquirir nuevas bacterias de descomposición. Al enchufarla de vuelta y volver a enfriarla, ¿es necesario antes limpiarla? ¿Hacer una limpieza exhaustiva? Tenemos que descartar los alimentos que se pueden haber contaminado. ¿Pero no se puede haber contaminado la heladera con bacterias? Si están en contacto, sí, claramente. Así que lo mejor es limpiarla. Si está en contacto con las paredes de la heladera y demás, sí, claro. Bien. Muchísimas gracias, Carla Pagano, ingeniera en alimentos, por estas precisiones. En momentos, de muchísimo calor, de pérdida de frío, aunque no nos demos cuenta quizá de los alimentos. Vamos a seguir hablando de